Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. Hoy hablaremos de historias de viajes, de atlas y mapas, de los leopardos de Kafka a una isla oculta en mitad del Pacífico llamada Rapa Nui. En este lado del globo en el que yo habito, estamos en verano y mucha gente está viajando recién llegada o deseando hacerlo. El tema llegó con el capítulo anterior, porque cuando os hablé de Moazir Szilard, que fue un gran descubrimiento para mí, ese autor, tenía muchas ganas de compartir sobre otro de sus libros que me encantó. El libro se titula Los leopardos de Kafka. Este supone también un viaje en el tiempo, desde Brasil en 1964 hasta la Rumanía de antes de la Primera Guerra Mundial. Y de ahí saltamos a otro libro, pero este es muy diferente. Se llama Atlas de bolsillo, de las islas remotas, 50 islas que no he visitado y jamás visitaré. Su autora es Judith Szalański. Este libro es un pequeño tesoro que tengo desde que me lo encontré en una librería. Sus tapas me llamaron la atención, son de un color naranja chillón, y los bordes de las hojas, los bordes son azul oceánico. Y el libro es un llamado a la ensoñación y a los viajes, utilizando el dedo para explorar por encima de la tierra, que en este caso es el papel. Estas son las inspiraciones que nos llevan a la narración, una de las 50 que ofrece el libro sobre un hombre que tenía una conexión inexplicable con las islas del Pacífico Sur, y esta se generó sin haber salido nunca de Francia. Cerramos con La locura que cura, que nos cuenta Pepe el pianista, quien ha vuelto a reunir a su grupo de música de los años 80 para recuperar su pasión común y así grabar sus éxitos inspirados en la movida madrileña. Como siempre, te agradezco que escuches este podcast, que lo compartas y que lo des a conocer. También me encanta recibir las historias que os despiertan mis historias, como la que me contaba Ana a raíz del capítulo de Beatrix Potter, recordando que en su infancia su madre, que tenía un almacén donde vendían vajillas, y algunas de las vajillas estaban decoradas por Beatrix Potter, también tenía los cuentos, y a Ana le encantaba esconderse en el almacén y ponerse a leer los cuentos de Beatrix Potter en silencio. Este capítulo es el segundo capítulo del podcast, que si no lo has escuchado te invito a escuchar, y si es la primera vez que pasas por aquí, ya tienes desde enero para ponerte al día, y si llevas conmigo todo este tiempo, te agradezco mucho tu compañía. Seas de un grupo o de otro, llega el momento de empezar nuestro viaje. La inspiración. Como te adelantaba en la introducción, quiero hablarte de Los leopardos de Kafka, un libro de Moazir Szilard, un famoso autor brasileño, y de él han dicho, dice Wilson Martins, que es un realista mágico, un creador de atmósferas y un domador de lo fantástico. En Los leopardos de Kafka, el protagonista es un hombre mayor, que tendrá unos 70 años, al que toda la vida han llamado ratoncillo, porque tiene un gran parecido físico con este animal, sobre todo en la expresión de miedo que reflejan sus ojos. Él no parece haber hecho gran cosa en su vida, salvo ser sastre. En el momento en el que comienza la novela estamos en Brasil, en tiempos de la dictadura militar. La vida de ratoncillo esconde una gran historia. Bajo esa apariencia sencilla, este sastre ruso de origen judío protagonizó en el año 1917 una misión ordenada por el mismísimo Trotsky en la ciudad de Praga, y le llevó a conocer a Kafka y a obtener de su mano un relato. En realidad, Ratoncillo es más un antihéroe. Desde el principio, él tampoco iba a ser el encargado de llevar a la práctica esa misión, pero su amigo, el que estaba destinado a ser el héroe de verdad, enfermó y se la encargó a él, que nunca antes había salido de su pueblo, ubicado en la actual Rumanía. Ratoncillo tiene que abandonar su pueblo, atravesar el este de Europa, que está en parte en guerra ya es la Primera Guerra Mundial, dirigirse a Praga para una misión secreta de la que será informado a partir de un texto en clave, que le hará llegar un autor que reside en Praga. Él solo lleva una bolsa con unos códigos para descifrar este texto. El autor supuestamente se pondrá en contacto con él cuando llegue a Praga, pero
Ratoncillo pierde esa bolsa en el tren, en su viaje, y al llegar a Praga, en vez de desistir, continúa hasta el final con su misión, que parece imposible, pero se van creando un cúmulo de despropósitos de los que al final termina saliendo con vida por los pelos. En ese viaje, Ratoncillo conoce al que habría sido su primer amor. Consigue localizar a Kafka y que le entregue un escrito que él interpreta como el mensaje en clave, aunque nunca llega a descifrarlo. Bueno, lo descifra a su manera. Finalmente, Ratoncillo cierra ese capítulo de su vida y se marcha a Brasil, con otra vida. Olvida esta aventura, aunque siempre conservará como recuerdo el escrito de Kafka, hasta que en un momento dado, durante la dictadura militar, piensa que puede ayudarle a salvar la vida de su sobrino y vuelve a sacarlo a la luz. Es un libro de escasas 128 páginas, que nos lleva, ya os decía, a un viaje desde Rumanía en el año 1917 hasta el golpe de Estado en Brasil en 1964. El sastre Ratoncillo termina haciendo su heroicidad, utilizando sus habilidades y confeccionando un traje para salvar a la persona que más le importa en la vida. El libro es un cúmulo de malentendidos, una historia llena de tropiezos divertidos, y el protagonista es un personaje entrañable que tiene un reto final: salvar a la persona que más le importa, sabiendo que en su experiencia anterior, cuando le ha tocado ser un héroe, nunca le ha ido especialmente bien. Os recomiendo que leáis esta historia. A mí me llegó gracias a La vida de Pi. Como os contaba en el anterior capítulo, Moazir Stiller fue el que inspiró la chispa de la vida a Jan Martel, el autor de La vida de Pi, y tirando del hilo llegué hasta Los leopardos de Kafka, que para mí es una historia maravillosa que he llegado a contar en algunas ocasiones. Otra de las anécdotas que cuento fue en el podcast Te cuento a gotas, que durante años he mantenido con otras compañeras, y en uno de los capítulos hablaba de barqueros, y refiriéndome a ellos cuento el encuentro de Ratoncillo con un barquero, nada más salir de su pueblo. Os pondré el enlace en el carrusel de recomendaciones porque creo que merece mucho el escucharlo. Y yo creo que este capítulo también nos trae algo mágico, ya lo veréis cuando hablemos de las historias relacionadas con las islas. Y os quería compartir que desde que leí Los leopardos de Kafka aumentó mi deseo de conocer la ciudad de Praga, que no había visitado hasta ese momento. Y Ratoncillo hace su viaje en diciembre. Y yo tuve la suerte de que hace unos pocos años mi pareja me organizó un viaje sorpresa a Praga y pude conocer la ciudad casi en las mismas fechas en las que Ratoncillo tuvo su misión secreta. Paseamos hasta el castillo donde estaba ubicado el despacho del escritor Kafka, y también a la sinagoga donde en su momento Ratoncillo escuchó la historia del golem. Fue así como yo tuve este viaje sorpresa a Praga que me permitió seguir los pequeños pasos de Ratoncillo, y con pequeños pasos seguimos a otra inspiración. Y abrimos el Atlas de bolsillo de las islas remotas de Judith Shalansky. Como os decía, el subtítulo del libro son 50 islas que no he visitado y jamás visitaré. Mi edición es la edición inglesa publicada por Penguin. En castellano lo tradujo años después Capitán Swing, pero la verdad es que a mí me gusta la mía porque es naranja y de bolsillo y todas sus páginas son azules como el mar. Mis islas de bolsillo flotan en un mar de papel. Este atlas lo escribió la autora siendo una niña de la República Democrática Alemana, cuando ella misma tenía dificultades en viajar y solo podía hacerlo, como ella dice, arrastrando el dedo por los mapas. Judith se refiere a lo ridículo de las fronteras, como unas líneas imaginarias que dividen territorios y continentes. Por eso le gusta mirar las islas, que normalmente aparecen libres de estas rayas absurdas. Son una totalidad, un terreno no dividido. Y termina con la reflexión de si no son los continentes al fin y al cabo islas inmensas. La autora afirma que cada mapa es el resultado y el ejercicio de una violencia colonial.
habla de cómo los navegantes ocupaban los territorios, a veces solo señalándolos desde lejos. Luego acudían a ellos, los medían, los nombraban, los representaban en papel y con cuadrículas para hacerlos de alguna forma propios. Esta medición ridícula, que terminaba en una apropiación burocrática de los territorios, me recuerda al hombre de negocios que en El Principito de Saint-Exupéry cuenta las estrellas del cielo y guarda en su caja fuerte el papel con el número exacto que ha contado para poseerlas. Y es que las personas adultas a veces son un poco extrañas. Sobre los nombres que los exploradores o descubridores deciden darle a las islas, también comenta Judith que en realidad el nombre más usado será el de sus habitantes, como aquellas islas a las que alguien muy creativo llamó el Edimburgo de los 7 mares. Y realmente es un nombre de gran belleza, que nadie usa, porque sus habitantes se refieren a ellas como el asentamiento. Porque qué mejor nombre para el único asentamiento que hay en 2.400 kilómetros a la redonda. El mundo de los mapas y cómo estos nos condicionan la mirada de forma ideológica me parece apasionante. Salgamos un momento del Atlas para hablar de él. Pero no pensemos en los mapas como una herramienta objetiva de representación de nuestro mundo, porque más bien son todo lo contrario. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué siempre representamos el hemisferio norte arriba y el sur abajo? Los ricos por encima. ¿Cómo quedan los continentes en el universo? ¿Flota nuestro planeta hacia arriba o hacia abajo? Recientemente, Virginia Imaz, compañera narradora y payasa a la que admiro mucho, nos mostraba un mapa de América del Sur invertida, que representa el artista uruguayo Joaquín Torres García. Él lo explica así en su manifiesto La Escuela del Sur, en el que afirma: lo he llamado Escuela del Sur porque en realidad nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros, excepto en oposición a nuestro sur. Por lo tanto, ahora le damos la vuelta al mapa y entonces tenemos una idea verdadera de nuestra posición, y no como el resto del mundo desea. El punto de América de ahora en adelante, para siempre, insistentemente apunta al sur, nuestro norte. Parece un juego de palabras, sin embargo nos muestra cómo las representaciones que manejamos no son objetivas. El curso pasado participé en un maratón de cuentos organizado por el Trabenco, un centro de educación infantil y primaria de Leganés, con un proyecto educativo maravilloso en el que la narración tiene un papel importante y en el que, como suelo decirle a mi amiga Aurora Cuero, quien participa activamente en la organización de las actividades vinculadas con la biblioteca escolar, si vuelvo a ser niña, me gustaría estudiar. Bien, pues cada año en el Trabenco organizan un maratón de cuentos abierto a todas las familias y niñas y niños, así como a narradores profesionales invitados, y este año estuvo dedicado a África y a los cuentos de este continente, como una iniciativa más de apoyo a los proyectos de la editorial Libros de las Malas Compañías, que desarrolla junto con el colegio y en las que colaboran las familias del Trabenco. Mi papel en el maratón era el de presentar y dinamizar junto con otras madres, y nos pareció que una forma de hacerlo era dar información sobre el continente africano. Entonces me fui a los mapas y recuperé esta información sobre el mapamundi que usamos, que tampoco es una representación objetiva, sino la que hizo un geógrafo en 1569. Se llamaba Gerardus Mercator, y su mapa no quería replicar de forma exacta el mundo, sino ayudar a navegarlo mejor. Así lo cuenta en un artículo Andrés Morte, publicado en Sataka, cuyo enlace te dejo en el carrusel de recomendaciones. Dice Andrés: aquel mundo imaginado por Gerardus distorsionaba los polos y empequeñecía a las tierras en torno al Ecuador. La decisión era consciente, con su interés en guiar a los navegantes por el mundo, pero tremendamente engañosa a la hora de representar el globo terráqueo. Y continúa: como resultado, África quedaba reducida a una fracción de su tamaño real, así como la India, los archipiélagos entre el Índico y el Pacífico o Brasil. Europa, y muy especialmente las tierras por encima del círculo polar ártico, obtuvieron un tamaño superior. Para muchos historiadores y pensadores, Mercator era sinónimo de eurocentrismo o, peor aún, de dominación cultural y colonial. En este artículo puedes ver la representación real del mundo comparada con ese mapa de Mercator y también otras representaciones diferentes que nos cambian el punto de vista y también la mirada.
Te invito a visitarlo, a curiosear en los distintos mapas y a ver así nuestro mundo, que solo es una mota de polvo en el universo. Y volviendo al atlas de las islas remotas, vemos en sus ilustraciones a color cómo la autora se deleita pintando con gran belleza y detalle cada isla para permitirnos enfrascarnos en su contemplación, y también nos aporta historias curiosas sobre ellas. Este atlas no se lee de corrido, se recorre a saltos entre sus páginas observando las geografías, los picos, cabos, lagos, ríos y las formas que esconden estas pequeñas islas. Así pintados se pueden conocer y reconocer con los dedos en un viaje de exploración manual. Hasta hace relativamente poco tiempo no empecé a leer las historias que acompañaban a cada una de las islas. Me conformaba con mirar los dibujos e imaginarme en esos viajes alrededor de los océanos del mundo. Sobre las historias, la autora comenta en la introducción del libro algo que me recuerda al capítulo anterior de Verdades y Mentiras. Dice así: la pregunta de si las historias que he recopilado sobre estas islas son verdaderas es engañosa. Todos los textos de este libro están basados en una investigación profunda y cada detalle proviene de fuentes objetivas. No he inventado nada, pero fui la descubridora de las fuentes, investigando a través de libros antiguos y peculiares. Yo transformé los textos y me los apropié como los marineros se apropian las tierras que han descubierto. Y permíteme que te cuente algo más sobre mi pequeño atlas de bolsillo. Como siempre que estoy preparando el podcast, me dedico a contar las historias que voy encontrando y a veces voy cargada con los libros que me inspiran para hojearlos en algún rato que tenga así libre. Estaba con mi amiga Ana Lía y le quería enseñar mi tesoro. Le conté del podcast y le dejé hojearlo. Ella cogió el libro y lo abrió por el primer sitio que se encontró, que resultó ser la isla del Oso en Noruega. Yo la había estado mirando justamente el día anterior, pero Ana repara en el nombre antiguo de la isla, que se llama Spitsbergen, y para mi sorpresa parece reconocerla, y se va a buscar entre los libros de su estantería. Ana está embarcada en una gran misión, la de escribir una biografía novelada de la autora Natalia Ginzburg. En nuestro podcast de Cuento a Gotas, donde éramos compañeras, habló en diversas ocasiones de su obra, y yo creo que Ana es una de las personas que más la conoce actualmente, porque vive literalmente impregnada de ella. Entonces Ana, como os digo, va a su estantería y saca el libro de Natalia titulado Léxico familiar, que tiene lleno de post-it de colores con distintas anotaciones, hasta que llega a un recuerdo de la autora, de cuando su padre andaba investigando las similitudes entre la glándula pineal de las ballenas y las de los humanos. Estas investigaciones le llevaron hasta una isla donde había muchas ballenas. Allí encontró una muerta en la playa y con ayuda de unos pescadores consiguió meterse dentro de la cabeza de la ballena gracias a unos cortes que le habían hecho los pescadores en la cabeza. El padre de Natalia Ginzburg atravesó capas de carne y grasa y después tuvo que salirse porque ya no podía respirar. Cuando salió de la ballena, lo hizo empapado en sangre y grasa. Parece ser que cuando el padre llegó a la casa, llevaba las ropas hechas un burruño, o sea, las ropas que había utilizado para meterse dentro de la ballena, las conservó así con los restos mortales del bicho y las llevó tal cual, así en la maleta hechas un burruño. La isla donde el padre de Natalia Ginzburg consiguió encontrar esta ballena se llamaba Spitsbergen, la actual isla del Oso, ubicada en Noruega, la misma que había encontrado Ana al abrir el atlas de pequeñas islas que jamás visitaré así, de manera aleatoria. ¿Casualidad? Judith Shalansky, la autora, cuenta una historia diferente que se desarrolla en el mismo lugar. En esta, unos amantes de los pájaros desembarcan deseosos de ver, cazar y disecar ejemplares. La historia finaliza
cuando los pajareros vuelven al barco llevando muchos ejemplares como prueba de su existencia, mientras en la playa unas gaviotas comen los restos de un esqueleto de ballena. A veces la vida teje sus historias con unos hilos invisibles y no sabemos a qué se deben estas causalidades. Para mí, vincular mi pasión por este atlas de islas remotas con la pasión de mi amiga, y ojalá algún día pueda yo trastear entre las páginas de su libro e inspirarme para contaros nuevas historias. La narración. Te decía al principio que quiero contarte una de las historias del libro del Atlas, de las Islas Remotas. Esta historia lleva conmigo creo que desde el año 2021. Vamos allá. Un hombre llama a la puerta de una casa y esta podría ser una escena cotidiana, pero no. Él lleva 30 años esperando a que se abra esa puerta. Su nombre es Mark Liebling y nunca salió de su país natal, Francia, pero es capaz de hablar un idioma que aprendió en sueños a los 6 años. Y desde que tiene esa edad lleva vagando por el mundo repitiendo esas palabras solitarias en busca de una contestación. Puede que por ese motivo haya estado al margen de la sociedad y le hayan catalogado como raro y, claro, se haya sentido solo y abandonado. De hecho, desde que es adulto malvive en una ciudad de la costa y lo que hace es que se acerca a las tabernas del puerto y de vez en cuando se dirige a los marineros y les habla en ese idioma que él conoce para intentar averiguar si alguno de ellos lo reconoce y puede darle alguna pista. Pues para su sorpresa, un día, uno de los marineros que le escucha le parece reconocer el idioma. Y a mí me parece sorprendente que no solo que este hombre reconozca un idioma, sino que sea capaz de ubicarlo en el mapa. Y de hecho le dice que él cree que lo ha escuchado en una isla del Pacífico Sur. Pero no solo eso, sino que además le cuenta que conoce a una mujer que se llama Meretwini Make y que vive cerca de allí y que es de esas islas. Entonces le invita a ir con él a la casa de la mujer, a la casa de Meretwini, pero a Mark le da miedo, ¿no? De repente no se atreve. Así que ha pasado algún tiempo hasta que él se ha atrevido a llamar a la puerta de esa casa. Y es que a veces la vida nos pone las puertas ahí, pero tenemos que saber o estar preparadas para poder llamar. Mark toca la puerta y Meretwini no responde. Entonces él piensa que quizá no está a punto de irse cuando escucha unos pasos que avanzan hacia la puerta, que se abre y él se encuentra con una mujer. Y entonces le lanza un discurso en esta lengua que él aprendió en sueños y la mujer se queda de pie con los ojos muy abiertos mirándole y entonces él está convencido de que se va a repetir la escena que se lleva dando a lo largo de toda su vida. O sea que la mujer no le va a entender y que, bueno, pues se va a decir que se va en marcha de allí o algo así, pero no. La mujer le contesta en ese mismo idioma que él también es capaz de entender. Y se inicia una conversación entre los dos. Pero no solo eso, sino que de esa conversación, al pasar el tiempo, se genera una amistad, empiezan a compartir y después se enamoran. Y tiempo después se casan. Tienen varios hijos y se marchan a vivir a la isla Rapa Iti, que es la isla que les unió en su momento desde el mundo de los sueños. A mí esta historia me alucina y es una de las que cuenta Judith Szalansky en su libro. Cuando la leí por primera vez me puse a trastear por internet y a buscar información y encontré una foto de la pareja también con sus hijos y encontré varios artículos que contaban esta misma historia, algunos en distintos idiomas, y yo me pregunto cómo podemos explicar este fenómeno. Quizá sabiendo que la vida va mucho más allá de lo visible, creyendo pues en la magia de lo invisible, como sabía la pintora Hilma af Klint, de quien seguro te hablaré en otro podcast.
Si no conoces a esta pintora, te invito a que explores su obra, también inspirada, siempre inspirada en el mundo de lo invisible. Y estoy en este capítulo haciéndome mucha publicidad. Me gustaría invitarte a que escuches el capítulo de la palabra locura que se llama No olvides mirar al cielo, para que sigas navegando en el mundo de los imposibles posibles. Y me gustaría terminar con algunas reflexiones sobre el Atlas de las Islas Remotas, donde la autora comenta esta denominación androcentrista por la que normalmente nos referimos a la Tierra como el mundo, ¿no? Y cuando la Tierra es nada, un pequeño punto, una pequeña mota de polvo en el universo, pero nosotros lo consideramos como un todo, como el mundo. Bueno, esto te hace pensar en una mirada quizá un poquito más humilde, más pequeña, más centrada en la vida. Y continúa la autora recordando el nombre del primer atlas publicado en la historia, que fue Theatrum Orbis Terrorum, es decir, el teatro del mundo. Por eso Judith reivindica la cartografía como un arte y las historias vinculadas a ellas como poéticas. Con esta obra, ella quiere recuperar el valor artístico de los atlas y, como ella misma afirma, consultar un atlas puede disminuir las ansias de viajar que despiertan, pues el acto de mirar sustituye al de viajar. Pero mirar mapas es mucho más que un acto de sustitución estética. Cualquiera que lo abra quiere todo a la vez, sin límites, el mundo entero. Este anhelo siempre será enorme, mucho más grande que cualquier satisfacción de haber tenido lo deseado. Dame un atlas antes que cualquier guía de viajes. No hay un libro más poético en el mundo que un atlas. Quizá una idea para un atlas del futuro sea hablar de algunas islas que pertenecen al mundo de la imaginación, pero que han sido recogidas en tratados entre países y hasta en mapas, como ocurre con la isla de San Borondón, de la que también me habló Virginia Imaz. Esta isla, que está todavía clasificada como no encontrada, pero en su momento fue asignada en un tratado como parte de las Islas Canarias. Cuentan que es una isla que aparece y desaparece. Podríamos dejarla como una isla invisible, habitante de los sueños, esos en los que algunos, como Mark Evelyn, aprenden a hablar lenguas desconocidas, o creer la interpretación científica que nos habla de un fenómeno de refracción por el que la isla de San Borondón es una ilusión óptica que en realidad refracta la isla de La Palma. Tú eliges. La locura que cura. Hola Mar, muchas gracias por darme esta oportunidad de contar esta locura en tu podcast. Me gustan mucho tus historias y me gusta mucho cómo las cuentas. Esta locura no es solo mía, sino de 5 amigos adolescentes, que hace 40 años, cuando en España empezaba a entrar música internacional y se empezaba a gestar la movida madrileña, decidieron juntarse para hacer música juntos y formaron un grupo musical al que llamaron Geyser. Empezamos tocando canciones de otros y acabamos componiendo nuestras propias canciones. Laura, tu pareja y sobrina mía, ha sido una fan incondicional de Geyser desde que era bien pequeñita. Pero cosas que ocurrían en aquellos tiempos. Un año tuvimos que irnos a la mili y al volver empezamos con nuestros estudios. Y entonces, ante la falta de poder dedicarle el tiempo necesario a nuestra afición, el grupo se disolvió y cada uno de nosotros empezó su vida. Hace pocos años, ya viviendo en Rotterdam, yo heredé un piano digital de un compañero de clases de holandés y empecé a dar clases de piano. En Facebook localicé a mis amigos de la juventud y empezamos a tener contacto habitual en un grupo de WhatsApp. Entonces, las pasadas Navidades, quedamos para tomar algo en Madrid y hablamos de lo bonito que sería tocar otra vez juntos. Al cabo de un par de meses, Ángel, que hace tiempo ya había vendido su preciosa guitarra Fender, encontró unas cintas de cassette con nuestras canciones. Las digitalizó y las compartió con nosotros. Ese fue el germen de la nueva locura. Se nos ocurrió que con medios modernos
que apenas conocíamos de oídas, podíamos rehacer nuestras viejas canciones. Esto suponía dos cosas. No solo teníamos que ponernos al día en nuestras habilidades musicales, sino que teníamos que aprender toda la tecnología moderna para grabarlas utilizando los nuevos programas de producción musical. Un gran reto que nos llevó tanto tiempo y esfuerzo como entusiasmo teníamos con nuestra nueva aventura. Elegimos la canción de Garellano, un simpático personaje que luchaba contra el tiempo, y establecimos un orden de trabajo. Cada uno grababa su instrumento a distancia. Yo, desde Holanda, hacía un esqueleto con los teclados y un fondo de metrónomo para que todos fuéramos al mismo tiempo. Fernando hacía sus pistas de bajo y las voces desde Oviedo. José hacía su pista de batería y Ángel hacía la pista de la guitarra, ambos desde Madrid. Y entonces venía la guinda final. Miguel, que ha estudiado sonido y siempre ha trabajado en ese ámbito, hizo la mezcla de todas las pistas y la masterización de la canción. Acabó su trabajo y cuando lo escuché con unos buenos auriculares, vino una agradable sorpresa, totalmente por encima de nuestras expectativas. La canción sonaba realmente bien. Escuchábamos Garellano como nunca lo habíamos soñado. Fernando, el cantante y bajista, organizó todo para subir la canción de Garellano a YouTube y Spotify. Así que esta es la locura de 5 amigos de la adolescencia que se encuentran 40 años después y deciden revivir sus años que tanto disfrutaron juntos, rehaciendo las canciones del grupo que llamaron Geyser, con Ángel el guitarrista, Fernando cantante y bajista, José el batería, Miguel que toca la guitarra y hace unas mezclas mágicas y yo, José Carlos, o como me llamaban entonces, Pepe el teclista. Los días
hasta 1000. Garellano lucha contra el tiempo. Ser que el más rápido es su intento. Gracias a Pepe por contarnos esta historia de algunos locos que se reúnen para cumplir sus sueños y hacernos disfrutar con la música. Hasta aquí el capítulo del mes de julio. Como siempre, espero que lo disfrutes y que mis historias despierten las tuyas. Y si quieres, que me las cuentes. Si te ha gustado, compártelo. Volveremos en agosto con más historias de viaje, en este caso de ciudades perdidas en el desierto, golondrinas que indican los caminos y ballenas que no dejan huella. Carrusel de recomendaciones. Te dejo un enlace para que puedas acceder a nuestro podcast Te Cuento a Gotas, concretamente al programa donde hablo de barqueros y cuento sobre el viaje de Ratoncillo y su encuentro con uno de ellos. También te comparto el enlace para que veas el mapa de América del Sur invertida del artista uruguayo Joaquín Torres García y el artículo de la revista Sataka donde habla del mundo según un cartógrafo alemán, Mercatus, donde también puedes encontrar otras representaciones curiosas. De hecho, te invito a que veas la de Spilaus, que es un reconocido estudioso de los océanos y climatólogo que hace una representación donde coloca los océanos en el centro de nuestra mirada. Por último, te dejo un enlace por si quieres saber un poco más sobre la isla de San Borondón. Muchas gracias por acompañarme, por inspirar estas palabras y locuras que espero que de alguna forma nos curen. Hasta pronto.